Gracias. Vamos a continuar con nuestro tema, finanzas sanas, familias felices. Vamos por el tercer tema. ¿Han escuchado los dos primeros? Sí, si no lo han escuchado, están en YouTube. Si no quiere saber nada de dinero en la iglesia, está bien, no los oiga. Si quiere aprender los principios bíblicos y lo que la palabra de Dios dice respecto a las finanzas, al dinero, no solamente dentro de la iglesia, sino en nuestra vida diaria, escuche estos principios. No es asunto de que yo quiera sacar dinero aquí. Yo no estoy aquí para sacar dinero, yo estoy para enseñar la palabra de Dios. Y cualquiera de nosotros puede decidir si hacemos caso a la palabra de Dios o la rechazamos. Es totalmente opcional. Nuestra serie se ha estado basando en Primero de Crónicas 29:11. Primera de Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, oh Jehová, el reino, y tú eres excelso sobre todos. Del Señor es todo. ¿Quién es el dueño de todo, hermanos? Dios. Dios. Nosotros no somos dueños absolutamente de nada. Si estamos hablando de este tema, finanzas sanas, familias felices, hermanos, es porque uno de los principales problemas dentro del círculo familiar es precisamente el tema del dinero. Es muy difícil, sobre todo en nuestro contexto cultural hispano, poder llegar a tener una buena disciplina del dinero que Dios pone en nuestras manos. ¿Por qué digo nuestro contexto cultural hispano? Porque el anglosajón tiene otro concepto de las finanzas, tiene otro concepto de lo que es el ahorro, tiene otro concepto de lo que es la disciplina dentro de las finanzas. Les digo rápidamente por qué. Los países anglosajones, los países que ahora llamamos primer mundo, occidente, estos países fueron fundados bajo los principios de la palabra de Dios. Tanto Inglaterra como España, como Francia, bueno, España no tanto, pero Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Escocia, Irlanda, todos estos países fueron fundados después de la Reforma Protestante y fueron fundados sobre las bases de la palabra de Dios. A diferencia de nuestros países latinoamericanos que fueron fundados en base a la idolatría y en base a la brujería y en base a todo lo que significaba contrario a la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahí está la gran diferencia. A mayor cantidad de idolatría en un país, mayor cantidad de pobreza. ¿Cuál es el país más pobre del mundo? Los que están más amolados son India, Nepal, Bangladesh. ¿Y cuántos dioses tienen esos países? India solamente hay 300 millones de dioses. Entonces, a mayor idolatría, a mayor pecado, mayor pobreza. Y los países que fueron sembrados bajo los principios bíblicos, este país, Estados Unidos, independientemente de la administración actual, pero por generaciones, este país se dedicó a sembrar el evangelio en todo el mundo. Los primeros pobladores que llegaron a las costas de Virginia, y todavía está el monumento ahí en una playa de Virginia, que llegaron acá y dijeron: de aquí el evangelio saldrá a todo el mundo. Ese fue el principio en el cual se fundó esta nación hace 270 y tantos años. Un principio de generosidad, un principio de sembrar, un principio de bendecir. Nosotros allá en México, no sé algunos de ustedes si vivieron su vida cristiana en México, pero nosotros fuimos muy bendecidos por un montón de americanos que llegaron a bendecir aquel país, ¿verdad? Mis padres, mi papá conoció al Señor gracias a una misionera gringuita que estaba preocupada por los niñitos allá de la colonia de Puebla. Y cuando mi papá era chiquito, iba pasando enfrente de la iglesia bautista, la gringuita lo invitó junto con su hermano a que vinieran a comer galletitas y un vasito de leche y a escuchar la palabra de Dios.
Mi papá, por supuesto, no entró para escuchar la palabra de Dios. Él fue por las galletitas y la leche que no había en su casa. Pero así fue como entró el evangelio a la familia. Mi madre, por su parte, también, desde chiquita, su papá, mi abuelo, Samuel García, por cierto, se llama Samuel García, se llamaba mi abuelo, él junto con otro misionero gringuito, el doctor Philan Lucius Merus, era un médico, un doctor, y junto con él hacían caravanas para ir a ministrar en Oaxaca, en el estado de Oaxaca. Y el doctor Merus curaba a la gente y mi abuelo les predicaba. Así que hicieron una mancuerna muy bonita, un americano y un mexicanito. Nosotros cuando fuimos jóvenes fuimos bendecidos por un montón de misioneros americanos, los hermanos Lloyd, los hermanos Peasley, los hermanos Edwards, los hermanos Barón, infinidad de hermanos que fueron bendición. Este país siempre estuvo impulsando el enviar gente a predicar el evangelio. Siempre hubo una raíz de generosidad. A la fecha, en las Naciones Unidas, el presidente actual lo quiere detener, porque Estados Unidos, siempre que hay necesidad en algún país, Estados Unidos es el primero siempre, históricamente, que responde con ayuda humanitaria. Y que hubo un terremoto, ahí van las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y que hubo esto, ahí van los soldados, y ahí van los Marines, y ahí van estos, y ahí van las organizaciones de Estados Unidos. Nuestra iglesia, hermanos, la iglesia de Dios, la Church of God en Tennessee, tiene el programa que se llama Men in Action, que son para casos de desastre. Todos los varones americanos, y uno que otro hispano ya se ha empezado a integrar ahí, pero la mayoría americanos, todos ellos dejan por semana sus trabajos cuando hay desastres naturales en alguna ciudad de Estados Unidos y tienen camiones, trailers grandísimos, llenos de equipo, de materiales, tienen de todo. Y cuando hay casos de desastre, la iglesia de Dios, Men's in Action, hombres de acción, se desplazan hasta aquellos lugares para bendecir. Y Dios ha bendecido mucho a la iglesia de Dios a causa de este principio de generosidad. Pero en el contexto cultural hispano siempre hemos estado a la expectativa de a ver qué me dan. Nosotros somos receptores. Nos gusta que nos den. Nos gusta saber a dónde hay gratis para ir, ¿verdad? Cuando se trata de dar, no, va a costar, no, gracias, no voy. Pero cuando se trata, va a ser gratis, ahí estamos. Porque en nuestro contexto cultural así nos enseñaron, ¿verdad? Al latinoamericano se le acostumbró o se le enseñó a recibir. Y nos quedamos solamente recibiendo y no nos acostumbramos a dar. Este es un asunto de cultura. Como cristianos tenemos que revertir este concepto porque nosotros hemos sido llamados para bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido llamados a bendecir. Y vamos a bendecir desde esta iglesia, vamos a bendecir a los norteamericanos, y vamos a bendecir a los afroamericanos, y vamos a bendecir a otras nacionalidades, porque Dios nos llamó a bendecir. Por eso es tan importante, hermanos, aprender los principios bíblicos que nos pueden ayudar a tener finanzas sanas. No estamos hablando de la diabólica manipulación de la mal llamada teología de la prosperidad, que se predica mucho en los canales cristianos de predicaciones y en los canales de YouTube cristianos. No estoy hablando de esa teología de la prosperidad, de que pacta con Dios y decreta con Dios y cuántos van a dar 500 y 1000 y Dios te va a dar. No, eso es diabólico, eso no tiene nada que ver con los principios bíblicos del Señor. Los principios financieros de la Biblia, hermanos, son principios espirituales. Porque el dinero y las riquezas son parte de la creación que fueron puestas a disposición del hombre para que señoreara sobre todo lo creado. Sin embargo, como lo vimos ya en los dos temas anteriores, estos principios espirituales se fueron contaminando con el pecado, se llenaron de avaricia, de desorden financiero, de usura, de intereses desproporcionados, deudas. Y cuando llegamos a Cristo,
venimos arrastrando todos esos malos hábitos financieros y muchas veces el pueblo de Dios sigue esclavizado en el área de sus finanzas por falta de conocimiento. De ahí la importancia que aprendamos, así como aprendemos otras disciplinas cristianas, aprendimos a orar, aprendimos a estudiar la Biblia, aprendimos a cantar, aprendimos a congregarnos, aprendemos a servir. Tenemos que aprender a disfrutar de los principios espirituales sobre nuestras finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Unos poquitos, ok. Algunos de estos principios de los que hemos estado hablando las dos pláticas anteriores, dijimos que Dios es dueño de todo, nosotros somos solamente administradores y por tanto vamos a rendir cuentas de todo lo que se nos ha puesto en nuestras manos. Hablamos de tenerle amor a nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Cuántos esta semana vieron ya con un poquito más de amor su trabajo? ¿Verdad? Ya hasta empezaron a ver agradable al supervisor, al manager de la línea, ya hasta como que le sonrió esta semana. Ok, tenemos que amar nuestras fuentes de trabajo. ¿Por qué? Porque de esa manera bendecimos. De esa manera estamos bendiciendo la fuente del trabajo que Dios nos ha permitido tener. Tenemos que aprender a vivir con un presupuesto definido. No podemos vivir solamente gastando lo que vamos recibiendo, así como lo recibo, lo gasto y lo gasto y lo gasto. No, tiene que haber un presupuesto definido para poder llevar nuestras finanzas. Tenemos que activar el principio de generosidad para poder desatar la bendición de Dios sobre el fruto de nuestro trabajo. La mejor manera de evitar las deudas es aprender a dar y a compartir lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Naturalmente esto que les estoy diciendo no tiene sentido. Humanamente no tiene sentido. Pero las cosas espirituales muchas veces no tienen sentido para Dios. ¿Cómo es posible que Dios se haya despojado a sí mismo para venir, tomar forma de hombre y morir en la cruz por mis pecados? No tiene ningún sentido, pero Dios actúa así, por su soberanía y por su gracia sobre nosotros. ¿Cómo puedo evitar las deudas? Dijimos hace 8 días, activando el principio de generosidad. Pero si lo que quiero es pagar, no quiero dar. Precisamente por eso, para poder dar, para poder salir de todos esos embrollos financieros, el principio de generosidad es el que marca la Biblia como una prioridad. Así es que este principio fundamental para tener finanzas sanas que vamos a ver ahora se llama honra a Dios. Este es un principio, hermanos. Aquí es donde las finanzas del cristiano toman un giro completo. Honra a Dios antes que a nadie. Honra a Dios. Abran sus Biblias en Proverbios 3. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Fíjense lo que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Para los que piensan que estoy hablando en chino, el lagar era el lugar donde se hacía el vino y el mosto era de donde se extraía el vino. El mosto era ya las uvas que estaban empezándose a preparar, a fermentarse, ya el juguito de uva que se hacía para usar el vino. Ese es el mosto, ¿verdad? Así es que cuando aquí la Biblia dice honra al Señor con tus bienes, dice, y con las primicias de todos tus frutos. No dice solamente de lo que tú quieras o de lo que escojas. Dice de todos tus frutos, honra al Señor. Y entonces la consecuencia de honrar a Dios es que tus graneros van a tener abundancia. Y el lugar del vino, acuérdense que esto era muy importante para el pueblo de Israel, el vino, rebosará de mosto. Ahora el vino aquí se usa como sinónimo de borrachos, ¿verdad? Y de borracheras y de alegría. No. El vino en el pueblo de Israel era un artículo de primera necesidad, porque al no haber agua corriente y al haber muchas enfermedades gástricas, la fermentación del jugo de la uva, el vino, ayudaba como antiséptico para que ellos pudieran tener una vida más saludable.
¿verdad? Y lo tomaban, por supuesto, y la Biblia lo dice también en la ley, que tenía que ser con moderación. No agarrar vino y ¡ya! Está no verte. No. Solamente era como parte de su alimentación, ¿no? Hasta el día de hoy en muchos lugares así es. Luego hablamos de eso. Pero fíjense lo que dice este libro de Proverbios. Ahora, ¿quién escribe Proverbios? ¿Se acuerdan? ¿Quién? El rey Salomón. ¿Quién fue el rey Salomón? El hijo de David. Ok. ¿Y qué característica tuvo Salomón como rey? Sabiduría, ¿verdad? De parte de Dios. Y los 40 años del reinado de Salomón, hermanos, es lo que se conoce como la época dorada de Israel. No hubo guerras en ese tiempo, no hubo persecuciones, hubo una gran abundancia en toda la tierra de Israel. En todos los lugares hubo una gran abundancia. Había riquezas. Salomón no pidió riquezas. Cuando Salomón se queda como rey, después de que David muere y sus hermanos se andan peleando por ahí, y él queda como rey de Israel, él va y se humilla delante de Dios, y Dios le dice: pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Ahora, yo no sé si el Señor ahorita a alguno de nosotros le quiera: pídeme lo que quieras. Señor, dame por favor los números de la loto, porque hay 1.600.000 millones de dólares. Salomón pudo haber pedido: Señor, pues dame oro, plata. Y Dios se lo hubiera dado, porque Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Pero Salomón en ese momento dijo: Señor, lo único que te pido es sabiduría, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Dijo Dios, hijo de David tenías que ser. Y Dios le dio sabiduría. Pero no solamente le dio la sabiduría, sino que le dio riquezas como a ningún otro rey, ni a su padre David, Dios había dado. Y curiosamente este rey, en medio de esa abundancia, de esa riqueza, su consejo para sus hijos, su consejo para el pueblo y su consejo para las siguientes generaciones es este: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honrar a Dios con sus bienes no era un principio nuevo en los tiempos de Salomón, hermanos, ya que a lo largo de la historia bíblica vemos a todos los grandes hombres de fe que ya aplicaban este principio. Abraham, volviendo de la guerra, entregó todos los diezmos a Melquisedec. Ahí se activa este poderoso principio, y hasta el día de hoy, hermanos, el año 2018, los descendientes de Abraham, sean judíos o sean árabes, son los pueblos que más dinero tienen sobre la tierra, fruto de su trabajo, fruto de la abundancia de sus tierras y fruto de lo que Dios les ha bendecido, a pesar de haber rechazado todavía a Jesucristo. La bendición de Abraham lo sigue hasta este día. Todos ellos tienen mucho dinero. Y alguien puede decir aquí: oye, pero los chinos tienen más dinero. Pero los chinos han hecho su dinero a base de tranzas, a base de usura, a base de intereses altos, a base de explotación. Los niveles de condiciones de trabajo de las pobres fábricas de los chinos son espantosas, deplorables, casi al borde de la esclavitud. Así ha hecho su dinero China, y tiene mucho dinero. Pero el dinero de los judíos y de los árabes es dinero fruto del producto de sus tierras, de su trabajo. Abraham no sabía que en su tierra había petróleo. Abraham, cuando llegó a Canaán, dijo: ¿y aquí qué voy a sacar? Está re feo. Y ahora, ¿de dónde sale todo el petróleo del mundo? ¿De dónde se mueve toda la economía del mundo? De esas tierras. ¿Por qué tanto pleito por ese huequito de la península del Sinaí? Porque está podrido en petróleo todo eso. Y ahí están todos los depósitos de uranio, y están todos los depósitos de todo lo que Dios dijo que le iba a dar a Abraham. Ahí están. Se aplicaron los principios bíblicos, hermanos, de la generosidad, de honrar a Dios sobre todas las cosas. Así es que, hablando de finanzas sanas, hermanos, ahora nosotros
que pertenecemos al nuevo pacto en la sangre de Cristo, este principio debe de ser también la norma de vida de la iglesia, porque tenemos que establecer el reino de Cristo en nuestras generaciones hasta que Cristo venga. El pueblo de Israel, el pueblo judío, en aquel tiempo de Salomón, construyó varias veces el templo lujosísimo, costoso, recubierto de arriba abajo de oro, de plata, de bronce, piedras preciosas, maderas talladas, labradas, cosas lujosísimas. Se sostenían ahí a miles de familias de levitas, de sacerdotes, con toda la riqueza que Dios les daba al aplicar este principio espiritual de honrar a Dios. Se levantaban murallas, se levantaban paredes, se levantaban ciudades enteras, construían ejércitos, tenían un ejército armado que se valía de todos esos recursos. Había todo lo que necesitaban para enfrentar todo tipo de situación. Ahora la iglesia, en este tiempo 2018, no estamos levantando templos lujosos, estamos levantando centros de predicación, donde la iglesia se puede entrenar, donde la iglesia se puede capacitar y de donde vamos a salir a bendecir a nuestra comunidad. Estamos levantando ese tipo de construcciones. No estamos construyendo tampoco ciudades, estamos edificando al pueblo de Dios, estamos entrenando a una nación santa, a un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No estamos levantando un ejército armado, estamos levantando un ejército espiritual. Estamos poniendo armas espirituales para que podamos enfrentar todas las artimañas del enemigo y derrotar las huestes de maldad que se quieren venir sobre nuestra ciudad y sobre nuestros niños y nuestras generaciones. Es un ejército espiritual, se está levantando, y todo esto requiere como en el tiempo de los judíos del principio de generosidad de toda la iglesia. ¿Cómo funciona este principio de honrar a Dios? Déjenme darles rápido 3 enseñanzas de cómo podemos activar este principio de honrar a Dios en nuestras vidas, y nuestros graneros serán llenos con abundancia. Nuestros graneros serán llenos con abundancia. Rosy, no te quiero espantar, ten cuidado, una araña gigante va caminando directamente hacia ti, y un varón valiente que está atrás de ti se va a parar y la va a aplastar. No quiero que te quede el pie como me quedó mi codo a mí. ¡Ay! He aquí os doy autoridad sobre todo principado y potestad, y holláis sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bien, Sammy, gracias. Así vamos a aplastar las huestes de maldad que se están levantando sobre esta ciudad. Gracias. 3 principios acerca de cómo activar este principio de generosidad y de honrar a Dios. Diezmos, ofrendas y primicias. Diezmos, ofrendas y primicias. Díganlo conmigo en voz alta. Diezmos, ofrendas y primicias. ¿Cuál es la diferencia de estas 3 acciones de darle a Dios de lo que Él nos ha bendecido? Los diezmos no aparecieron en la ley como muchos suponen, como muchos piensan, que los diezmos son de la ley, que Moisés los puso en la ley y que a partir de la ley se activan y que ya perdieron su vigencia. No es así. Los diezmos, el registro que tenemos en la Biblia, fue un acto profundo de adoración a Dios que se convirtió en una señal de la eterna provisión de Dios para su pueblo. Y esto le pasó a Abraham. Vayan conmigo a Génesis capítulo 14, Génesis 14, 17. Dice que cuando Abraham volvía de la derrota de Quedarlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Versículo 18. Entonces Melquisedec, ya una vez les prediqué algo completito sobre Melquisedec, les dije es una teofanía de Jesucristo, es una encarnación de Jesucristo. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿sacó qué cosa? Pan y vino. ¿Qué es lo que Jesús usó en la Santa Cena? ¿Qué es lo que nosotros usamos cada vez que recordamos la muerte del Señor hasta que Él venga? Pan y vino, ¿ok? Ahí está. Sacó pan y vino y le bendijo,
diciendo: bendito eres, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Una bendición espiritual, un acto de adoración, un acto especial donde Jesucristo, representado en este sacerdote llamado Melquisedec, está ministrando y dándole una bendición especial a Abraham. Y Abraham, aquí no dice que Melquisedec le pidió los diezmos. Dice que y le dio a Abraham los diezmos de todo. Fue un acto, hermanos, espontáneo de adoración. No sé si vieron esa película, pero hay una película sobre la vida de Abraham. Creo que es de Génesis, todo Génesis. Es impresionante cómo baja este hombre Melquisedec y cómo Abraham se queda todo sacado de onda, no sabe quién es. Pero en cuanto empieza a escuchar la bendición de Melquisedec sobre su vida, ahí en la película, Abraham dice que se ve que se postra e inmediatamente hace que todos sus siervos vengan y traen todos los costales con los diezmos de todo el botín que se había traído después de la guerra que hubo con estos reyes. Un acto de adoración, hermanos, un acto de adoración. Tú dices, pero eso pasó en el Antiguo Testamento. El escritor del libro de Hebreos da casi un capítulo entero, hermanos, hablando acerca de lo que significan los diezmos en la vida de Abraham y en la vida del pueblo cristiano. Hebreos 7:2 dice: a quien asimismo, hablando de Melquisedec, dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Abraham le da, establece los diezmos como un acto de adoración, como un acto de consagración. La mayoría de los estudiosos de la Biblia concuerdan que Melquisedec era una teofanía, es decir, una encarnación física de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en este pasaje vemos cómo Abraham adora. Y su manera de mostrar su adoración es santificar lo que había traído. Escúchenme bien esto, hermanos. Escuchen esto. Lo que Abraham había traído era producto de lo que todos estos reyes, Kedorlaomer y 10 reyes más, 10 naciones paganas, habían robado, habían saqueado, habían matado a muchos pueblos y sometido a mucha gente para hacerse de todo este dinero. Era un dinero, eran bienes, era oro, eran metales preciosos, telas finas, que habían sido adquiridas de una manera brutal, de una manera a base de sangre, a base de opresión, a base de robos. Era dinero totalmente mal habido. Cuando Abraham recupera todo este botín, porque a él mismo lo habían robado, a él mismo le habían robado todo su dinero y a su sobrino Lot, ¿se acuerdan de la historia? Cuando Abraham recupera todo este dinero, hermanos, este acto de adoración fue algo mucho más profundo que nos impacta hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Cada vez que yo traigo mis diezmos delante del Señor, lo que estoy haciendo es adorar a Dios y consagrar y santificar la fuente de este dinero. Ahora, no estoy hablando que si traes dinero del narcotráfico aquí se va a santificar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el fruto de nuestro trabajo, sea de como sea, el fruto de nuestro trabajo, cuando yo entrego mis diezmos al Señor, Dios santifica lo que yo he recibido. ¿Qué puede hacer el Señor con un dinero santificado? Multiplicarlo. Bendición. Tus graneros se llenarán de trigo y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando yo diezmo al Señor, no solamente estoy adorando a Dios, sino que en ese momento Dios está santificando el fruto de mi trabajo. ¿Entienden este principio, hermanos? Cáptenlo, cáptenlo. Es muy importante santificar.
lo que Dios ha puesto en nuestras manos. A partir después de Moisés, 500 años después de Abraham, 500 años después de Abraham. Por eso les digo, Moisés no se inventó el asunto de los diezmos, ni Dios se lo dio en la ley a Moisés. Los diezmos fueron un acto espontáneo de Abraham, de adoración, de donde salió después todo el pueblo de Israel. Por eso dice Hebreos que si Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, cuando todavía ni siquiera existía el pueblo de Israel, todavía ni siquiera tenía un hijo Abraham, todavía ni siquiera nacía Isaac, mucho menos Jacob ni las 12 tribus, 500 años después se iba a establecer que Leví, la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, era la que iba a recibir los diezmos de toda la nación. Y el libro de Hebreos establece eso. Por cuanto Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo lo que tenía, por tanto Abraham pagó los diezmos a Leví, que todavía estaba en sus entrañas, 500 años antes. Pero en el plan de Dios no hay tiempo, en el plan de Dios no hay distancias. 2000 años después de Cristo, aquí estamos nosotros. Y hace ratito venimos a entregar nuestros diezmos. No los entregamos por entregar, los entregamos porque estamos adorando a Dios. Y porque en ese momento Dios está santificando, Dios nos está bendiciendo por el hecho de ser obedientes a Dios. Moisés establece en la ley como un acto de obediencia a Dios, el traer los diezmos para la obra de Dios. Cada vez que nosotros adoramos a Dios, cada vez que diezmamos, adoramos, honramos a Dios y al mismo tiempo estamos santificando la provisión de Dios para nuestra familia. El pueblo de Israel se perdió, el pueblo de Israel se alejó. Como para muchos cristianos, el pecado llega a envolver las finanzas y se llenaron de dioses paganos, se fueron olvidando de este acto de adoración y santificación, y poco a poco la nación se fue perdiendo, perdieron sus tierras, cayeron prisioneros de otros pueblos, y los cristianos en este tiempo, que también se han olvidado de este principio espiritual de honrar a Dios, y entregan sus finanzas al mundo, se olvidaron de Dios. Muchos viven prisioneros de deudas, aflicciones económicas, por haberse olvidado de Dios. Y algunos, aunque se vean en esa situación, lo siguen haciendo y van de mal en mal. ¿Cuál fue el remedio de Dios? ¿Cuál fue la solución que Dios puso en el tiempo de Israel y en nuestro tiempo? El mismo que para todos los pecados. Arrepiéntete. Obedece al Señor y deja que Él sea tu bendición y tu provisión. Adórale a través de tus diezmos y deja que Él te sorprenda con su divina provisión. Malaquías 3:6. Siempre leemos Malaquías 3:10, pero vamos a leer desde el 6. Dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Ok? No hemos sido consumidos, hermanos, porque Dios es fiel. Porque si fuera por nosotros, ya hubiéramos sido consumidos desde cuándo. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ustedes dijeron: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y la nación estaba prisionera. Estaban prisioneros en Babilonia en el tiempo de Malaquías. Estaban programando el regreso todavía, pero la ciudad había sido devastada, la nación había sido arrasada. Muchos hombres, mujeres y niños habían muerto a espada atravesados por los babilonios. ¿Por qué? Porque se olvidaron de las leyes de Dios, porque se olvidaron de los principios de Dios. Se envanecieron, dijeron: tenemos todo lo que necesitamos, tenemos riquezas, tenemos esto, oro, plata, podemos hacer lo que queramos. Y se olvidaron de Dios. Y vino la destrucción. Hermanos, he visto tantísimos cristianos en los años que tengo de vida yo cristiana, tantísimos cristianos que Dios los ha bendecido y se olvidan de Dios.
Le están llorando a Dios, están suplicando a Dios, están hasta la soga, con la soga al cuello de deudas, de problemas, y de pronto Dios los empieza a bendecir y Dios abre las ventanas de los cielos. Y cuando ya se sienten muy poderosos y se sienten, ya no tengo tiempo para Dios, porque ahora tengo tantos graneros, ahora tengo tantas cosas que administrar, tengo tanto dinero que lo tengo que aprovechar y me tengo que ir a divertir y me tengo que ir a viajar y me tengo que ir, y se olvidaron de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y yo le decía, mira bien tus caminos. A varios se los dije, no de aquí por supuesto, hace muchos años en una galaxia muy muy lejana. Les decía, considera tus caminos, considera tus caminos. No te ensoberbezcas, no te llenes de vanidad, no seas altivo. Dios te bendijo, honra al Señor. ¿No lo hicieron algunos? Se metieron en problemas terribles, cayeron en manos de la delincuencia, cayeron en manos de extorsionadores, cayeron en manos de la economía, se vino abajo, perdieron negocios, perdieron todo, y ya todos amolados, todos dados al catre, no tenían nada, nos llegaban a la iglesia, ¿verdad? Y decía Rosy, ¿por qué siempre nos tienen que llegar ya todos amolados? ¿Por qué no cuando tienen? Y todos me... No, es que yo tuve esto, yo era dueño de esta fábrica, yo era dueño de esto. ¿Y dónde está? Se fue. ¿Por qué? Por no aplicar los principios de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí. Que hay alimento en mi casa. Pruébenme, dice el Señor. Pruébenme en esto. Dice Jehová de los ejércitos, y no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Yo no tengo que reprender al devorador, Dios lo reprende por mí. Yo no tengo que estar diciendo, diablo asqueroso, te reprendo. Yo no reprendo a nadie, Dios es el que reprende, Dios es el que tiene autoridad. El Señor te reprenda, dice la Biblia. Y el Señor va a reprender al devorador, al que te está comiendo las finanzas, al que te está matando con esos intereses, al que te está comiendo con esa presión para que pagues y pagues y pagues. Dios lo va a reprender cuando tú aprendas primero a honrar a Dios. Cuando pongas en primer lugar la palabra de Dios, los principios de Dios. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no va a destruir el fruto de tu tierra, ni tu vid, ni en el campo te será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones te dirán, bienaventurado, porque seréis tierra deseable. Tierra deseable. Da gusto juntarse con gente que es tierra deseable. Gente que habla bendición, gente que no está todo el tiempo mascullando maldiciones, gente que cuando te acercas y le pides ayuda dice, claro que sí, estoy listo para ayudar. Es hermoso vivir rodeado de gente deseable, pero qué pesado es vivir con tierra indeseable. Gente que todo el tiempo se hace para un lado y para otro. Ay, yo que me va a pedir. Ay, no va a pedir nada, man. Cuando el pueblo se arrepentía y traían los diezmos al santuario, la bendición del Señor estaba sobre todos. Dios bendijo, Dios estableció los diezmos. Los diezmos son para adorar y santificar. Díganlo conmigo. Los diezmos son para adorar y santificar. ¿Ok? Segundo lugar, las ofrendas. ¿Que todavía hay más? Sí, espérate, faltan dos. Ofrendas. Si los diezmos representan adoración y santificación, la Biblia también habla de las ofrendas como un acto de generosidad y de siembra. Jesús mismo resaltó este acto en varias ocasiones. A lo largo de toda la ley del libro de Levítico, es el libro de las ofrendas. Para todo había ofrendas. Así es que si tú piensas que eso es nuevo, de que hay una ofrenda para el ministerio, no sé qué, y una ofrenda, no es nuevo, desde el Antiguo Testamento existe, había ofrendas para todo. Todo lo que sucedía era ofrendas. Primero eran los diezmos, que era el acto de consagración, y después la gente traía ofrendas, cuando hacían pecados y todo eso, traían sus ofrendas al Señor. Jesús resaltó mucho el hecho de las ofrendas, de la generosidad, de sembrar. Lucas 6:38, Jesús dice, dad y se os dará.
medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís te volverán a medir. Este es el principio bíblico para unas finanzas sanas. Este es el principio bíblico de Dios. Da y se os dará. ¿Quieres que se te dé? ¿Quieres recibir de parte de Dios? ¿Quieres salir de todas tus broncas financieras? ¿Quieres tener la bendición de Dios en tus finanzas? Empieza a activar el principio de generosidad. Empieza a dar. Empieza a dar. Y vas a ver cómo se activa el principio de parte de Dios. Jesús reconoció el acto de generosidad y de siembra que hizo la viuda en el templo. ¿Se acuerdan de esa mujer viuda? Marcos 12, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban ¿qué? Mucho. Llegaban. Yo soy Juan Camaney, ahí le va. Y sacaban el billete. Si trajera billete lo sacaba, pero no traigo. Y lo enseñaban. Y se iban, ¿verdad? Pavoneándose, porque eran los que habían dado más. Muchos ricos echaban mucho. Algunos llegaban hasta con moneditas para que sonara más, ¿verdad? Gloria a Dios. Y se iban. Jesús los estaba viendo. Llegaban, daban mucho. Y vio una viuda pobre. Vino una viuda pobre y echó 2 moneditas. Se llamaban blancas, un cuadrante, 25 centavos en total de dólar de hoy. Una cora. Fue lo que llevó esta mujer. 2 dimes y un níquel. Era lo que llevaba. Y dice que llegó y lo puso. Entonces, llamando Jesús a sus discípulos, fíjense, lo que hay aquí detrás de esta historia, hermanos, es sorprendente. Jesús sentado, viendo la actitud de toda la gente. Ahí está Jesús sentado. Sus discípulos por acá andan pajareando. Y está viendo ahí en el templo Jesús. Pajarear, los discípulos siempre pajareando. Y Jesús está observando. No le llamó la atención la actitud de los ricos. Cuando vio que entró esa mujer, ¿ustedes piensan que Jesús no sabía lo que ella iba a hacer? ¿Ustedes creen que Jesús en ese momento no sabía la necesidad de esa mujer? Cuando Jesús la ve entrar, Jesús pudo discernir el corazón de esa mujer. Y esa mujer llegó, se acercó y depositó sus 2 moneditas. Tan fuerte fue esta imagen que Jesús tiene que llamar a sus discípulos. Hey, vengan para acá. ¿Se dieron cuenta? ¿De qué, Señor? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Vieron lo que pasó ahorita aquí a la hora de las ofrendas? Ah, sí, llegó el Poncio Pilato, mano, y trajo un billete, pero no. Esta mujer hizo lo que no hicieron todos los demás, porque todos echaron de lo que les sobraba. Pero ella, de su pobreza, echó todo su sustento, todo lo que daba. Esa mujer ese día ya no tenía para comer, solamente tenía sus 2 moneditas, sus 2 blancas. No tenía para comer esa mujer, no tenía para amanecer al día siguiente, no sabía qué es lo que iba a hacer de su vida. Era viuda, no había un hombre que la respaldara, y una mujer sin un hombre en ese tiempo era algo que no se podía perdonar. Nadie la podía ayudar. Y esa mujer de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Ustedes creen que esa mujer, cuando llegó a su casa, encontró su despensa vacía? ¿Ustedes creen que esa mujer al día siguiente se levantó con las tripitas gruñéndole de hambre? No, porque Jesús estaba viendo. Jesús se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y Jesús honra cuando nosotros aprendemos a honrarle a Él. Pablo habló mucho acerca de la generosidad. Había una iglesia, los hermanos de la región de Macedonia, muy pobres,
Estaba fea la cosa por ahí, andaba el imperio destrozándolos y había mucha pobreza. Segunda de Corintios capítulo 8. Asimismo, hermanos, les hago saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, ellos estaban pasando persecución, les estaban matando a sus hijos, les estaban echando a la cárcel a ellos, estaban en persecución, grande tribulación, pero la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas. ¿De qué? Del principio de generosidad, del principio establecido por Abraham 5,000 años atrás, del principio que estableció también Salomón: honra al Señor con tus bienes. Y los hermanos de Macedonia estaban pasando situación difícil, grave. Pero cuando ellos se enteraron que había necesidad en las iglesias del otro lado, que los hermanos de Jerusalén también estaban pasando hambre como ellos, que los hermanos de Éfeso, de Antioquía, también estaban en profunda necesidad, los hermanos de Macedonia, dice que, versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado. ¿Con qué? Pablo los manipuló para sacarles dinero. Pablo les dijo: decreten, y el que dé ahorita 500 dracmas, Dios le va a dar 1000 dracmas. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Los de 500 por acá, los de 1000. No. Pablo no se metió en ese rollo. Dios, a través del Espíritu Santo, activó el principio de generosidad en esta iglesia, en estos hermanos que estaban pasando una profunda pobreza. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Pero no nada más eso, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ¿qué? Ay, Señor. Imagínate a Pablo: hermanos, voy a ir hacia Jerusalén, voy para Éfeso en el siguiente viaje. Hay necesidad ya, pero ustedes están bien amolados, hermanos. Voy a ver qué les puedo conseguir para traerles en el próximo viaje a ustedes. Los hermanos de Macedonia dijeron: no, déjanos a nosotros ayudar para los hermanos que están ahí en necesidad. Y Pablo les dijo: no, ustedes están en profunda pobreza, ustedes tienen mucha necesidad aquí, ustedes en este momento no están en condiciones de dar. Pero dice aquí que les pidieron ¿con qué? Con muchos ruegos. Pablo, déjanos ofrendar para la causa de Cristo. 30 años tengo de pastor. Hasta ahorita jamás nadie me ha rogado que lo deje ofrendar. Nunca he visto eso yo en mi viaje. No, Norma, ¿cómo crees ahorita tú? No, de veras. No. Si alguien lo ha hecho, yo le digo: no, hermano, tú estás más amolado. Ok, gracias. Con muchos ruegos nos pidieron que les concediéramos el ¿qué? Privilegio de participar. Privilegio de participar en este servicio para los santos. Lean todo el capítulo 8 de Segunda de Corintios de tarea, por favor. Léanlo todo el capítulo 8. Se van a sorprender de lo que Pablo habla ahí respecto de la ofrenda. Todo lo que damos de manera generosa, hermanos, después de nuestros diezmos, es ofrenda. Y la ofrenda provoca en nosotros generosidad y siembra. Segunda de Corintios 9:6, el siguiente capítulo del que acabamos de leer de Macedonia. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Las promesas que damos aquí para el edificio, lo que damos para nuestros retiros, para nuestros eventos, lo que das cuando vendemos algo para los ministerios o para juntar dinero para el edificio, lo que compras en la librería acá afuera, todo eso, hermanos, son ofrendas. Todas son ofrendas más allá de nuestros diezmos, que debemos de dar con generosidad, como los macedonios, rogando que me dejen participar. ¿Sabes qué? Déjame comprar más flautas, hermano.
¿Cuántas quedan? No, todavía quedan como 10. Échame 5. ¿Y para qué quieres tantas? Ahorita voy a darle a los homeless, pero déjame participar. Gracias, Ramón. ¿Dónde está Ramón? ¿De dónde se dice gloria a Dios? Oh, ¿qué hace ahí arriba? Hermanos, vengan por favor. Hermanos, nos quedan 3 flanes. ¿Quién se quiere llevar 3 flanes? Ya nomás quedan 3, hermanos. ¡Ey, hermano! Agárralo que no se vaya. Dile a ver si quiere otro. Ay, ya llevo. Es que tengo diabetes, no puedo tomar flan. Todo lo que damos después de nuestros diezmos es ofrenda. Y la ofrenda, hermanos, activa en nosotros el principio de generosidad y provoca una siembra de la que vamos a cosechar. Provoca una siembra, escuchen bien esto. Provoca una siembra de la que tú, tus hijos o tus nietos algún día van a cosechar. Yo estoy cosechando, gracias a Dios, de mis abuelos, desde mis abuelos que sembraron el evangelio, desde que sembraron ellos la palabra de Dios en la familia, y yo sigo cosechando lo que ellos hicieron por el evangelio. Yo lo sigo cosechando todavía. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus generaciones van a cosechar de todo lo que siembres. ¿Y sabes cómo cosecho yo? Cuando a veces vamos a Puebla nosotros, hay mucha gente que conoció a mis abuelos, a mis tíos, a mis padres. Todos ellos, cuando vamos nosotros, no nos falta nada, porque todo mundo nos anda queriendo invitar a comer, a cenar, a desayunar. Nos dan por acá, nos dan por allá. Hermano, tenga esta ofrenda. Hermano, yo conocí mucho a su tío, a su papá. Hermano, por favor, lleve esta ofrenda para acá, para allá. Yo no sembré eso. Lo sembraron 3 generaciones arriba de mí. Y yo cosecho literalmente. Espiritualmente no se diga, pero físicamente yo cosecho todavía en este tiempo. Todo lo que ofrendamos para nosotros mismos, hermanos, es para nuestro beneficio. Diezmas, adoras a Dios, santificas lo que Dios te dio. Ofrendas, se activa tu generosidad y siembras para lo que Dios quiere darte más adelante. Va a haber venta de comida hoy. Ay, aquí traigo mis diezmos. Eran $50. Déjame, le quito 10 para pagar mi comida. Le quitas la cobija a Pedro para tapar a Juan. Lo que ya designaste de tus diezmos, diezmalo. Lo que vayas a dar más allá de tus fuerzas, dalo. Dalo. Tus promesas, lo que das, no importa. Hermano, ya pagué mi retiro de varones, pero quiero volver a pagar. ¿Alguna vez iremos a oír eso? Mujeres, ya pagué mi retiro de mujeres, hermana, pero ¿sabes qué? Ahí te van otros 2. Sí lo oímos, ¿verdad? Hubo gente que dijo, yo voy a dar para que alguien más vaya. Gracias a Dios, las mujeres ahí van. En los hombres nadie dijo, ¿no? Hermanos, ¿podemos alguien para becar algo? Despacito, despacito se va yendo así sin hacer, ni siquiera quieren hacer aire. Así despacito, para que no se den cuenta que ya me voy. Nos rogaron. Todo lo que ofrendamos, hermanos, es para nosotros mismos, es para nuestro propio beneficio. Las ofrendas son un principio de generosidad y siembra. Si aprendes a sembrar, vas a cosechar. Si aprendes a sembrar, vas a cosechar. Muchos han ofrendado y sembrado abundantemente en esa propiedad que tenemos ahí en la college. Muchos han ofrendado dinero, han dado trabajo, materiales de su tiempo. Es una siembra que ha sido muy difícil. Han sido 4 años. Empezamos picando piedra literalmente en esa propiedad, pero estamos a punto de empezar a cosechar. Y se van a sorprender de la cosecha tan abundante que Dios nos va a dar. Cosecha de almas, cosecha de programas, cosechas de nuestros niños, de nuestros jóvenes, adolescentes, mujeres. Toda la iglesia se van a sorprender de cosechar. Y muchos van a decir, híjole, ¿por qué no sembré? Todavía es tiempo de sembrar. Podemos sembrar. Dios va a dar una abundante cosecha en este lugar, hermanos. Los diezmos
adoración y santificación, las ofrendas, generosidad y siembra. Ya se me acabó el tiempo, rapidito. Primicias, las primicias. El otro principio que la Biblia habla son las primicias. Deuteronomio 26:1. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos tus frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y le presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Hermosa ceremonia, las primicias que se hacían en Israel. Este hecho de entregar los primeros frutos de la tierra al Señor era con el fin de recordar de dónde nos había sacado el Señor. Y este acto de las primicias producía gratitud y consagración para sus siguientes generaciones. Pueden leer de tarea también este capítulo 26 de Deuteronomio, precioso. Le dice: y cuando te lo entregues al sacerdote, le vas a decir al sacerdote: mi padre era un hebreo, allá atrás, hablando de Abraham, 500 años atrás, que estuvo a punto de morir, que no tenía nada, pero Dios lo sacó con mano fuerte, Dios lo guió y Dios lo estableció como una nación, y Dios nos hizo entrar a esta tierra que produce leche y miel, y Dios me ha bendecido con este fruto, y Dios me ha dado esto. Por eso hoy lo entrego para honrar el nombre de Dios. Era hermosa esa ceremonia, y lo hacían cada vez que había cosechas. Segundo de Crónicas 31:15, cuando la nación se había apartado y el rey Ezequías restituye el servicio en el templo, restituye las primicias y los diezmos. Segundo de Crónicas 31:5. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Las primicias se daban solamente una vez al principio de las cosechas. Cuando era la fiesta de las primicias, se apartaba el primer becerro que nacía de la temporada, la primera oveja, el primer canasto de trigo, el primer canasto de cebada, la primera canasta de uvas, la primera canasta de cosecha de olivas. De esa manera el pueblo mostraba su gratitud a Dios y consagraba los frutos de la tierra para sus siguientes generaciones. Los cristianos, como señal de gratitud con las bendiciones de Dios, también podemos dar el equivalente a tu primer cheque del año, tu primer día de trabajo del año. Cuando agarras un trabajo nuevo, mucha gente, cristianos, acostumbran a dar sus primicias, su primer sueldo lo entregan al Señor. Dios nos ha bendecido, hermanos, con muchas cosas. En nuestras ciudades, en nuestros pueblos agrícolas, hay gente que trae canastas. Hay fiestas hermosas en iglesias allá en los pueblitos de México, donde los hermanos vienen, que son gente de campo, y vienen con las primicias. Hay un día especial que se hacen las primicias, y es una fiesta hermosa. En Puebla estaba la iglesia Éfeso del pastor Pedrito Cuautle, y era una iglesia grande, estaba en la ciudad, pero tenían misiones por todos los pueblos del estado de Puebla. Y el día, la fiesta de las primicias, hermanos, llegaban 7 días, literalmente 7 días, donde llegaban miles de hermanos cristianos, miles, por miles llegaban, y todos traían sus canastitas con maíz, traían sus canastitas de frijol, traían sus gallinitas, traían puerquitos. Entrabas, mano, y era un zoológico enfrente del altar, con sus jaulitas todos, ¿no? Y las canastitas y todo eso. Y de ahí mismo se preparaba, y la gente de ahí mismo preparaba para darle de comer a toda la gente. Era una fiesta hermosa la que se hacía en ese tiempo, pero era gente de campo, era agrícola, ¿no? En nuestro contexto muchas veces lo que se hace es, pues, el primer sueldo del año, o la primera semana de trabajo, el primer de trabajo, en fin, la primicia. La primicia. A mí me da mucho gusto. Una vez mi hija Keila, allá en Nashville, la primera vez, bueno, cuando agarró su último trabajo, me dio mucho gusto, sin que yo le dijera nada. Me dijo: papi, voy a dar las primicias, mi primer cheque de mi trabajo, de mi sueldo, lo voy a dar como primicias. Le dije: gloria a Dios.
porque fue algo ya, una siembra, una cosecha de algo que se sembró por generaciones. Yo sé que ahorita más de 2 ya están pensando, o sea que aparte de diezmar, el pastor te quiere que demos ofrendas y primicias. Este cuate no tiene llenadera. Si tú piensas así, por favor, no des nada, ni te acerques a los cestos de las ofrendas. No maldigas los que otros están bendiciendo. No piensen así, no piensen así. Yo les estoy enseñando principios bíblicos. Vénganse, Benji, vamos a terminar. Para tener finanzas sanas en nuestras familias, hermanos. Estos principios, se los he dicho, han estado presentes en mi familia personalmente por 4 generaciones. Ahí están, son real. Yo no les puedo decir que son mentira. Han funcionado en mi vida, yo lo he visto, y en la vida de muchísimas familias cristianas. Si crees que es mentira, está bien. Administra tus bienes a tu manera. Probablemente eres más sabio que Dios, está bien. Pero habrá quienes quieran poner en práctica los principios de la palabra de Dios, formando una verdadera convicción. Digan convicción, hermanos. Una convicción es de algo que estás seguro, no por tristeza ni por necesidad. Algunos aquí de ustedes me han platicado que hubo un tiempo, hace años antes de que yo estuviera aquí, que en la iglesia daban promesas de $1,000, de $2,000, hasta de $3,000 se hacían promesas, y todos diezmaban porque los traían cortitos y había una lista, y el que se atrasaba en sus diezmos desde aquí enfrente, a ver, ahí le va la lista de los que no diezmaron, sopas. Con tal de no aparecer en la lista, la gente diezmaba y daban sus promesas de 1,000, 2,000. Dice, no, entraba muchísimo dinero. ¿Por qué lo dejamos de hacer? ¿Por qué todos los que vienen de esa generación lo dejaron de hacer? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no hubo una convicción espiritual al hacerlo. Hubo un compromiso, hubo una obligación, hubo quizás una manipulación, pero no hubo una convicción espiritual. Cuando tú tienes una convicción espiritual, lo haces porque sabes lo que Dios quiere hacer con la vida de la gente. Honrar significa reconocer. ¿Quieres tener finanzas sanas para tu familia? Empieza por honrar a Dios. Deja que Él tome el control de tus finanzas, porque cuando tú los administras con tus principios, fracasaste. Ahora déjalo a Él. Usa los principios de la palabra de Dios. Utiliza los principios espirituales. Ya usaste los principios que te enseñaron tus padres y fracasaste financieramente. Ya usaste los consejos de la comadre y del compadre y te fue como en feria. Ya escuchaste y tomaste el curso de Julie Staff en Univision y no funcionó. Ya viste los consejos de los grandes economistas de Harvard y no funciona. Créele a Dios. Créele a Dios. Pon en práctica los principios de Dios. Ahora déjalo a Él. Dice el Señor, probadme ahora en esto. Ya lo intentaste a tu manera y te fue mal. Fracasaste. Tus negocios te han ido mal, tus finanzas te han ido mal, estás endeudado, estás hasta las manitas de deudas. Pruébame ahora a mí. Pruébame ahora a mí. Empieza a aplicar estos principios de generosidad espiritual y deja que Dios actúe. Y a lo mejor dices, pero es que si ni me alcanza, ¿cómo voy a dar? Así funciona Dios, con sus principios, no lo que el pastor dice. No lo que el pastor dice. Ya es tarde, déjenme cerrar con esto. En el drama de las mujeres pasó una mujer que era la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan? Los que la vieron. Una viuda que en tiempos del profeta Elías tenía a su hijo. No había dinero, había gran hambre, escasez en la tierra. Y la mujer lo que tenía un poquitito de harina para hacer un pan. Y llegó el profeta Elías a su casa y le dijo, dame una torta de pan. Y la mujer le dijo, Señor, lo único que tengo es este poquito de harina. Pensaba hacer ese panecito, comérmelo entre mi hijo y yo y tirarnos a morir. Y el profeta Elías le dijo, está bien,
hazlo como dices. Tírate a morir junto con tu hijo. Pero antes, honra a Dios. No tienes nada que comer, no tienes con qué amanecer y no hay donde comprar. Hazlo. Pero primero, prueba a Dios. Dame primero a mí de comer, le dijo el profeta Elías. Aquí hay muchas mamás. ¿Qué hubieran hecho, hermanas? Su hijo está rogándoles y esperando el último pedacito de pan que va a salir, porque hace días que no comen. Y sabes que ese pedacito de pan va a ser la última comida que le vas a dar a tu hijo, porque ya no hay más. Y se aparece el profeta y te dice: dámelo a mí, el pan. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué hubieran hecho? Papás, mamás, ¿qué hubieran hecho? La mujer dijo: no tengo más que perder. Hizo el panecito en el rescoldito, salió el bolillito bien crujiente, bien crocante. ¿Puedes ver la cara del niño? ¿Pueden imaginar la cara de ese niño viendo ese panecito? Sus tripitas haciendo ruido, porque sus ojitos vieron ese pan. Inmediatamente su cerebro se activó, mandó la señal al estómago: vamos a comer, prepárate, estómago. Y el estómago empezó a secretar jugos gástricos y empezó a hacer ruidito en su pancita. Y la mamá estaba oyendo el ruido de la pancita de su hijo, y agarra el panecito y se lo da al profeta Elías. Honra a Dios. Honra a Dios. El profeta empezó a comer su pan, partió el pan, empezó a comer, le dio a la mujer, le dio al hijo. Y el profeta le ha de haber dicho a la mujer: te quedó muy rico, haz un poquito más, haz más pancitos. Señor, pero es que mi bandeja está llena de harina. ¿De dónde salió esta harina? Y el profeta Elías: haz más pancito, haz más pancitos, porque de aquí en adelante jamás va a escasear la harina en tu canastita, porque decidiste honrar a Dios. El principio de Dios funciona, mis amados hermanos. El principio de Dios funciona. Como pastores lo hemos vivido infinidad de veces. Infinidad de veces. Días hemos estado en que no tenemos un solo centavo. En México pasamos muchos días. Ni carro teníamos. Tenía que trasladarme a la iglesia y no tenía ni un centavo para la combi. Y yo era el pastor. Nunca el Señor nos dejó de su mano. Jamás. Jamás. Siempre aparecía alguien. Siempre aparecía alguien con un billete. Siempre aparecía alguien con su carro. Pastor, el Señor me acaba de bendecir con este carro. ¿A dónde quiere que lo lleve? Hubo un muchacho que el Señor lo convirtió. Se convirtió ahí en la iglesia. Y el muchacho entregó al Señor todo. Se compró un carrito, un Suru muy bonito. Él trabajaba y todos los días iba en su trabajo, y saliendo del trabajo se venía a la casa y comía con nosotros. Y estaba y me dice: oye, ¿cómo vives sin carro ahorita? Le dije: pues como puedo, man. No, pastor, este carro tú lo vas a usar hasta que Dios te dé otro carro a ti. Su carro del año, nuevecito, me lo dejó. Y él se iba en combi a su trabajo y a su casa y a todos lados. Yo le decía: Tito, no se llamaba Tito, yo le puse Tito. Tito, me da pena, mano. No, Dios me va a bendecir también. Dios me está bendiciendo. Dios me está bendiciendo. Nunca le faltó a ese muchacho. Nunca nos faltó a nosotros. La palabra de Dios, hermanos, es viva y es eficaz y se cumple. Prueben al Señor. Prueben al Señor. Atrévanse a probar al Señor. Pónganse de pie. Atrévense a probar al Señor.
Mis diezmos, mis ofrendas y mis primicias no tienen nada que ver con quién las administra y lo que hagan con ellas. Tienen que ver con mi convicción personal, con mi gratitud a Dios, con mi deseo de consagrar todo lo que tengo al Señor, con mi deseo de obedecerle, con el deseo de que su reino se establezca en esta comunidad, hermanos. Hay mucha gente que ha defraudado a la iglesia, yo lo sé. Hay muchos pastores que se han enriquecido, yo lo sé. Sacerdotes católicos también, protestantes, evangélicos, de todos. Hay gente que se ha enriquecido, que se ha hecho millonaria con el dinero de la iglesia, de los diezmos. Han hecho mal uso de los recursos que la gente de buena voluntad, yo lo sé. Pero de cierto os digo, dice el Señor, que ya tienen ellos su propia recompensa. Mi convicción es de aquí a la cesta de los diezmos y de las ofrendas y de las primicias. Ahí está mi convicción. De ahí para atrás, lo que suceda, Dios tomará cuentas. Dios tomará cuentas a cada quien. Dios tomará cuentas. Pero mi convicción, ¿ustedes creen que esa viudita de la que habló Jesús, ella no sabía que los líderes religiosos se robaban todo el dinero? ¿Ustedes creen que esa mujer no veía a todos los fariseos y todos los saduceos y todos ellos que vivían de las ofrendas, que iban bien vestidos, bien comidos, bien? ¿Ustedes creen que ella no lo veía? ¿Que ella no sabía que la gente, que esos líderes se robaban el dinero y se enriquecían a costa del dinero que la gente traía a las ofrendas? ¿Ustedes creen que esa mujer no lo veía y no lo sabía? Por supuesto que sí. Pero esa viudita tenía una convicción de honrar a Dios. Primero voy a honrar a Dios. Lo que ellos hagan es su problema y Dios les va a tomar cuentas. Y créanme, hermanos, que Dios va a tomar cuentas. Yo voy a rendir cuentas delante de Dios como pastor. Los administradores van a rendir cuentas delante de Dios como administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Créanme, la Biblia no se equivoca. Eso está escrito. Pero mi convicción es sembrar. Mi convicción es dar mis diezmos como adoración y santificación. Mi convicción es sembrar generosidad para mis generaciones. Mi convicción es gratitud y consagración de todo lo que Dios me ha dado. Señor, muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, siembra esta palabra en cada corazón aquí. No es el pastor tratando de manipular y de sacar dinero a la iglesia. Son los principios que han funcionado desde el principio de la humanidad. No es una invención del hombre. Son principios que se aplicaron a lo largo de la historia bíblica. Son principios que siguen funcionando en este tiempo. Son principios en los cuales yo personalmente, Señor, he vivido, me has permitido vivir hasta el día de hoy. Y son principios en los cuales muchos de mis hermanos aquí presentes están viviendo ya porque se han atrevido a creerle a Dios. Y han activado estos principios. Señor, si alguien aquí en esta tarde está pasando por situaciones financieras difíciles, déjalos que prueben ahora el método tuyo, Señor. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Probadme ahora en esto. El Señor te dice, déjame hacerlo ahora a mi manera. Ya lo hiciste a tu manera. Déjame hacerlo a mi manera. Pruébame. Trae tus diezmos, trae tus ofrendas. Conságralos. No lo hagas por tristeza, ni por necesidad, ni por interés de que si doy el Señor me va a dar. Hazlo por gratitud, por convicción en tu corazón. Y entonces el Señor, al ser honrado, hará que tus graneros estén llenos de trigo y tus lagares rebosarán de mosto.
La despensa en tu casa no va a faltar. La gasolina en tu carro no va a faltar. Tus zapatos no te van a faltar. La ropa de tus hijos no va a faltar. Los gastos y las necesidades no van a faltar. Porque has puesto en el Señor tu confianza, no en el hombre, sino en el Señor has puesto tu confianza, al Eterno por tu habitación, y serás llamado tierra deseable. Tierra deseable. Mucha gente va a decir: yo quiero vivir como esa persona, yo quiero vivir como ese hermano, yo quiero vivir como esa hermana. Felices, sin deudas, agradecido con Dios, participando, estableciendo el reino de Dios. Señor, bendice, 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 Señor, bendice, Señor.